Comenzaremos este apunte distinguiendo dos palabras que se refieren desde su raíz latina a la idea de movimiento, pero con significados diferentes. Por una parte, el verbo regular motivar o motivarse, y por otra, el nombre común motivo o motivación. El verbo motivarse significa moverse, emprender en el sentido de decidir y ponerse en marcha, es decir, animarse a hacer algo que se quiere lograr o llevar a cabo por determinados motivos, en los que puede haber razones, causas o incentivos para la acción. La relación entre estas dos palabras es un aspecto clave en la comprensión de esta herramienta. Sobre estas bases, en este primer apunte exploraremos algunos aspectos importantes que forman parte del proceso de entender y aplicar esta herramienta para desaprender y aprender. Trataremos brevemente el tema de motivación y desmotivación. Terminaremos el apunte invitándote a realizar un primer proyecto aplicado sobre la herramienta de motivarse. En principio, es conveniente dimensionar la idea y alcances de la herramienta de motivarse en 5 atributos básicos. Primero, es un proceso en el que la información se va transformando para convertirse en justificación y energía que nos mueve en cierta dirección. Puede ser un proceso muy rápido, casi intuitivo, o puede ser lento, discontinuo o prolongado. Puede avanzar o retroceder, ser claro o confuso, pero no deja de ser un proceso. Segundo, motivarse es un proceso voluntario, es decir, personal e intransferible. Motivarnos significa crear o tomar de algún lado un motivo, es decir, un argumento que justifica para nosotros la decisión de movernos a hacer algo. Un argumento en el cual puede haber razones lógicas, pero también emociones, información verdadera o falsa, propia o proveniente de otras personas, pero que, al final de cuentas, es el argumento que hacemos nuestro y nos mueve de manera voluntaria. Tercero, con respecto a la factibilidad de motivar a otras personas, por una parte es un hecho que la información y energía de una persona motivada puede, en determinadas circunstancias, ser percibida y valorada por otras. Al mismo tiempo, sin embargo, esta circunstancia favorable no es suficiente. No se motiva a otros, se ayuda a crear condiciones para que ellos mismos lo hagan. Se necesita de la acción personal y voluntaria de tomar lo que se recibe, reprocesarlo en el contexto de necesidades, experiencias y creencias para llegar a una decisión propia, que puede ser o no el punto de arranque de un motivarse para actuar. Se puede llevar a otra persona a hacer algo, sí, pero eso no significa que está motivada para hacerlo. Cuarto, motivarse es una apuesta con respecto a un futuro incierto que puede ser tan próximo como responder a una llamada telefónica o tan lejano como un proyecto de vida. Es decir, motivarse es crear la expectativa de que nuestra decisión y acción redundará en un resultado favorable, ya sea porque es gratificante en alguna forma o porque nos ha permitido evitar un perjuicio. Motivarse es verse a sí mismo en la realidad y la satisfacción que comenzó siendo una expectativa. Quinto, en tanto que expectativa de cara a un futuro esencialmente impredecible, motivarse es un proceso constituido y regido mucho más por las emociones y la intuición que por razones lógicas o hechos. Con frecuencia, buscamos motivarnos para justificar un curso de acción que nos atrae, es decir, racionalizamos, comenzando por la conclusión o por una decisión tomada, y la rodeamos de argumentos que la hagan flotar en nuestro particular entendimiento de las cosas. Sabemos por lo anterior que motivarse es un proceso personal, voluntario, consciente y deliberado, que consiste esencialmente en valorar, decidir y dar los primeros pasos para acercar una expectativa que nos motiva a un resultado futuro que satisfaga esa motivación. En esta visión de conjunto podemos identificar 3 aspectos principales del proceso de motivarse. El primero es el relativo a los motivos. En principio hay varios criterios para seleccionarlos y definirlos,
Podemos sugerir, por ejemplo, que entre los principales motivos que pueden formar parte del proceso de motivarse o desmotivarse están los de satisfacer una necesidad, una condición, un requerimiento, cumplir una obligación, mostrar compromiso, responsabilidad, satisfacer la curiosidad, una inquietud, una duda, una pregunta, superar o enfrentar un temor, lo desconocido, una amenaza o un riesgo, proteger un interés porque nos afecta y tiene relevancia efectiva, satisfacer un gusto, un deseo, las ganas de hacer algo. Con respecto a las expectativas e intenciones a futuro que desearíamos hacer realidad porque pudieran gratificarnos o satisfacernos están, por ejemplo, poseer dinero, bienes materiales, saber, es decir, disfrutar la satisfacción de aprender y de reconocer lo mucho que no sabemos, mantener la salud, autosuficiencia, movilidad y memoria personal en buenas condiciones, conservar capacidades y lucidez, poder, es decir, influir a través de la política, del dinero, tener popularidad, fama o presencia social. Pertenecer, en el sentido de lograr aceptación, respeto, reconocimiento o aprobación de otras personas. El contexto, por su parte, influye sustantivamente en el proceso, resultados y consecuencias de motivarse o desmotivarse, por lo que hay que considerarlo explícitamente cuando se trata de conocer y aplicar esta herramienta. En el proceso de motivarse, una parte del contexto es personal y se refiere, por ejemplo, al sentido del yo, la percepción y la confianza en sí mismo, incluyendo cualidades y defectos, valoración de experiencias, actitudes frente al riesgo, sentido de autonomía y modos de hacer la realidad, todo ello girando en torno al conocimiento y aceptación de sí mismo. Otra parte del contexto es de naturaleza social, el cual combina presencias e influencias, por ejemplo, de familiares, amigos, compañeros, comunicadores, profesores y autoridades, que estimulan o limitan y en algunos casos reprimen la capacidad de motivarse. Un aspecto relevante en el proceso es el discernimiento, en el que motivos, expectativas, razones, emociones, costos y beneficios se toman en cuenta o se eliminan, se combinan, jerarquizan y valoran de diferentes maneras, todo lo cual permite sopesar opciones y expectativas para posiblemente llegar a una decisión y moverse, es decir, hacer algo, pensar o comportarse en consecuencia. Hay dos cursos de acción principales que ejemplifican esta parte del proceso que en la práctica se emplean en las más diversas circunstancias. El primero es el que sigue aproximadamente las reglas de un razonamiento lógico, es decir, el proceso de motivarse comienza en una necesidad o deseo, continúa en el discernimiento a través de la revisión de experiencias, búsqueda y análisis de información, llega a una conclusión y de ahí a una decisión. El segundo es inverso al anterior y más cercano a la lógica de una racionalización, es decir, se planta en la conclusión de que efectivamente se quiere hacer algo y desde ahí identifica y acomoda razones y emociones para darle sustento y energía de arranque a lo que de antemano ya era una expectativa o una intención. Un tercer aspecto en el proceso de motivarse tiene que ver con la duración y continuidad de los motivos, con sus razones, valoraciones o justificaciones que constituyen la energía de las acciones tomadas como consecuencia del proceso. Por lo pronto, es posible que el motivo que dio pie a la decisión y el movimiento inicial requiera ser ratificado o rectificado, ajustándolo en función de circunstancias imprevistas, a fin de que siga siendo un sustento viable, es decir, duradero, para lo que se está haciendo. En este mismo sentido, el proceso de motivarse es en esencia el mismo cuando el motivo es comprar un dulce que nos gusta aunque nos aumenta de peso, que cuando el motivo es inscribirnos en un programa de especialidad o cambiar de domicilio. Varios de los aspectos mencionados anteriormente permiten sugerir que en los hechos, la herramienta de motivarse, incluyendo el proceso de activarla y sobre todo mantenerla, es vulnerable desde varios puntos de vista. La motivación puede convertirse en desmotivación sin previo aviso y sin causa aparente.
Habría que apuntar que la dificultad de motivarse y mantenerse motivado tiene que ver con diferentes razones, entre las cuales destacamos las siguientes tres. La primera es que efectivamente motivarse depende de una multiplicidad de factores que tienen que darse y alinearse para que pueda ocurrir. La falla en uno solo de estos factores puede echar por tierra el impulso que sostiene lo que se está haciendo. Y esto puede suceder, como dijimos, sin que necesariamente tengamos una explicación clara o consciente de las causas que llevaron a ese resultado. La segunda, relacionada con la anterior, es el papel fundamental de las emociones en todo lo relativo a motivarse, lo cual con frecuencia abona a la inestabilidad del proceso y continuidad de la motivación. El estado de salud, la autoestima, la confianza en sí mismo, el estado de ánimo, el carácter y la fortaleza del sentido del yo son características fuertemente ancladas en procesos emocionales y en gran medida determinantes en el proceso de motivarse o desmotivarse. La tercera es que todo proceso de motivarse tiene relación directa con el resultado de experiencias del pasado y la viabilidad de expectativas hacia el futuro. Motivarse para hacer algo, por ejemplo, ir a la escuela o colaborar en la solución de problemas de la comunidad, depende, por un lado, de la percepción que se tenga acerca del éxito o gratificación asociadas a lo que uno mismo y otras personas han experimentado anteriormente. Y por otro lado, de la percepción que se tenga acerca del valor y sustentabilidad hacia adelante de lo que se está haciendo. En este contexto hay innumerables propuestas y estrategias que muchas personas han formulado desde diferentes perspectivas para propiciar y fortalecer la motivación. Una de estas estrategias, muy importante, consiste en enfocar el proceso a entender, asimilar, reformular y hacer propias las razones de lo que se está haciendo en términos adecuados al contexto y experiencias personales. No poder reconocer como algo propio por qué hacemos lo que hacemos puede llevar a la desmotivación, especialmente cuando lo gratificante de lo que estamos haciendo es una promesa que nos repiten frecuentemente personas en las que no necesariamente confiamos, y no en cambio una emoción y una razón congruentes con nuestras propias expectativas. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Jerarquizando mis motivos. El objetivo de este proyecto es identificar tus principales motivaciones en actividades que llevas a cabo y en las que se combinan el gusto y la responsabilidad. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros, que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades de conocimiento.